Buenas tardes y bienvenidas a El Mundo Yesterday. Hoy empezamos las noticias con la historia de un joven madrileño de 16 años que asegura haberse hecho vegano tras haberse pinchado con un cactus. Cada día nos encontramos con casos más extraños entre los jóvenes. Pero hablemos de un hecho muy interesante y casi diría imposible del mundo animal. ¿Dirían ustedes que es posible la comunicación dueño-animal? Pues casi podría asegurarles que sí, es posible. Un estadounidense le ha enseñado a su perro Bunny a comunicarse con ella a base de botones que emiten la palabra que ella tiene grabada. Al parecer es un experimento para la ciencia que podría descubrirnos un mundo totalmente nuevo. Ahora, volviendo al lado más serio, nuestro corresponsal Unai nos informa de las últimas noticias de lo que está sucediendo en Rusia. Sí, muy buenas, Leire. Nos encontramos ahora mismo en Moscú, la capital de Rusia, donde hace escasos días ha estallado la guerra civil entre el pueblo moscovita y los petersburgueses. Parece ser que el inicio del conflicto bélico se debe a que el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, mandó interceptar un convoy de vodka que se dirigía a San Petersburgo. Esto fue la gota que colmó el vaso a las ya tensiones conocidas entre ambos pueblos y bueno, parece ser que fueron los propios petersburgueses los que se alzaron militarmente y empezaron a atacar Moscú. Ahora ya con el apoyo del gobernador de San Petersburgo, el pueblo moscovita cuenta con tanques que han empezado a ir hacia la ciudad de Moscú y han empezado a arrasar todo a su paso. Mientras tanto, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, sigue de vacaciones, ya que reveló en su última foto en Instagram que se encontraba en la playa tomando un daiquiri de coco. Veremos cómo evoluciona el conflicto. Muchas gracias, Leire, te devuelvo la conexión. Muchas gracias, Unai, por la información que nos cuentas de primera mano desde allí. Esperemos que esta situación mejore. Donald Trump sigue reconociendo como ilegítimo el recuento de votos de las elecciones de Estados Unidos. El ya expresidente afirma que falta el recuento de los votos en el estado de Washington, un estado clave que su equipo de gobierno se ha inventado. Dice estar convencido que con este último estado su victoria sería holgada. De todas formas, asegura estar tan por encima moralmente de Joe Biden que accede a olvidarse de los votos de Washington y propone decidir el futuro presidente del país en una competición a piedra, papel o tijera. Después de días de recuentos de votos, con serias dudas en si acabaría antes que la pandemia o no, y con la sensación de que quizá la Sagrada Familia no va tan lenta, cuando por fin termina, Donald Trump acude al Supremo para denunciar que las elecciones han sido cuanto menos ilegales. Mientras se resuelve el juicio por el supuesto fraude en el recuento de votos por parte de Biden, que se ha denunciado sin prueba ninguna, Donald Trump sigue reafirmándose como único propietario legítimo de la Casa Blanca. Tal es así que ya se ha visto un anuncio en idealista.com. Se vende Casa Blanca. Color inmejorable. Dejando de lado las noticias, les paso con mi compañero Iker, que nos dará el tiempo esta semana. Gracias, Leire. Bienvenidos a Arratsaldeon, a El Tiempo en el Mundo Yesterday, donde os vamos a dar la información más precisa del tiempo que tuvimos ayer en todo el territorio vasco. En Guipúzcoa y Navarra tuvimos mal tiempo. En Vizcaya, sin embargo, tuvimos desde el este un poco de sirimiri y uno de los brazos del anticiclón de las Azores rozó el sur, lo cual hizo que evitaran el mal tiempo. En Bilbao, específicamente, en las zonas de Sarrico y Deusto, tuvimos un cielo despejado desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. En Indautxu tuvimos precipitaciones desde las 8 hasta las 9:30 de la mañana que se fueron haciendo cada vez más intensas hasta la 1. Y en Casco Viejo tuvimos un cielo encapotado desde las 6 hasta las 12 de la noche. Para información más detallada, cada media hora del tiempo en Bilbao de la última semana, podéis consultar nuestra página web. Pese a que el pastor de Gorbea tenga unas informaciones más que precisas sobre el tiempo en el territorio de Álava, unas estadísticas que hemos pedido hacer a los estudiantes de comunicación de la EHU nos han demostrado que allí no nos ve nadie, con que vamos a dejar de dar esa información en nuestro programa. Por desgracia, no hemos tenido ninguna fotografía posible porque todos los fotógrafos habían olvidado hacer balance de blancos. Muchas gracias y Arratsaldeon.
Terminamos aquí el Mundo Yesterday. Muchas gracias por acompañarnos y hasta mañana.